Buenos días. Hoy vamos a revisar el procedimiento para desarmar la motocicleta para poder llegar al carburador y hacer la afinación. Vamos a hacerlo paso a paso. Con la llave de encendido debemos abrir la chapa que se encuentra del lado izquierdo de la motocicleta para desmontar el asiento del pasajero. Debajo del asiento del pasajero están los dos tornillos que sostienen en su lugar el asiento del conductor. Estos tornillos se deben quitar con un dado o con una llave de 8 milímetros. Por favor tengan cuidado al volver a apretarlos porque si los aprietan demasiado se puede romper la base del asiento, que es lo que me pasó aquí. Ustedes pueden ver ahí que hay dos grietas exactamente debajo de los tornillos. Eso se debió a que los apreté demasiado. Los paneles laterales se quitan removiendo dos tornillos que tienen cabeza Phillips o de cruz. Los carenados están sostenidos por dos tornillos con cabeza Allen de 5 milímetros. También tiene un tornillo Allen en la parte interior cerca del radiador. Y también tienen tres tornillos con cabeza Phillips. Dos de ellos están bastante escondidos. Para quitar el tanque de combustible, primero deben cerrar la llave de paso colocándola en posición horizontal. Luego deben aflojar el tornillo de la parte baja del carburador, que es la válvula de drenaje de la gasolina. Va a salir la gasolina por la manguera de vaciado del carburador y la pueden recibir en un trastecito. Sale normalmente muy limpia, si es que la pueden volver a utilizar. Si es necesario la pueden filtrar. Deben desconectar estos dos seguros para quitar las mangueras y el filtro de gasolina. Y después deben quitar este tornillo de 8 milímetros que es el que sostiene la llave de paso que está conectada al tanque de gasolina. El tanque de gasolina está sostenido por un tornillo de 12 milímetros debajo del asiento del conductor. Estas dos mangueras que marqué en verde no las deben desconectar porque están antes de la llave de paso y por lo tanto no podrían detener el flujo de gasolina si las desconectan, se vaciaría el tanque por ahí. Una vez que estén quitando el tanque, se van a encontrar con este conector, que es el que lleva la señal de nivel de gasolina al tablero. Deben desconectarlo con cuidado. Para desmontar el carburador, del lado derecho de la motocicleta encontrarán estos dos tornillos Phillips que cubre la unión entre el chicote de acelerador y la cabeza de la mariposa del acelerador. Primero deben girar la cabeza para poder alinear el cable de acero con la ranura y poder sacar la cabeza del cable de control. Y después aflojan los tornillos de ajuste y pueden sacar el chicote lateralmente y entonces se desconecta. Para desconectar el ahogador deben usar una llave española de 14 milímetros. Utilizando un desarmador Phillips, aflojan la manga del filtro de aire hacia el carburador. Y aquí con cuidado deben usar una llave española de 8 milímetros para aflojar el tornillo de la base del carburador. Deben tener cuidado porque ese tornillo de fábrica viene pegado con Loctite y por lo tanto cuesta mucho trabajo quitarlo la primera vez. Eso no significa que tenga un valor de par, o sea, de torque o sea, que se deba apretar mucho ese tornillo, es solamente que está pegado. Tengan cuidado porque si lo hacen con una llave incorrecta o con un perico, corren el riesgo de barrer la cabeza del tornillo. Del otro lado lo mismo, con un desarmador plano o un dado de 8 milímetros, aflojan la unión entre la base del carburador y el carburador y con una llave española de 8 milímetros quitan el tornillo que sostiene la base a la cabeza del motor, con mucho cuidado porque está pegado con Loctite. Y de esa manera sacan el carburador por la parte de arriba donde estaría el tanque. Después de eso hay que lavarlo y sopletearlo, utilizando precaución porque los limpiadores de carburador son agresivos.
Para información más detallada de lo que tienen que lavar y sopletear, hay estos 3 videos que pueden consultar. Para armarlo se hace en sentido inverso. Deben tener cuidado cuando coloquen el tanque de alinear perfectamente el tanque con el chasis de la motocicleta. Si el tanque queda ligeramente desviado, el tornillo más alejado del carenado, sería muy difícil que lograran hacer coincidir los agujeros. Por esa razón tengan cuidado en la alineación del tanque. Finalmente, lo que yo hice para evitar usar llaves españolas con estos tornillos que son delicados, con una llave, perdón, con una lima redonda, lo que hice fue rebajar la base del carburador. Al rebajar la base del carburador me permitió utilizar una llave de estrías de 8 milímetros en lugar de una española, lo cual me permite apretar y aflojar el tornillo sin correr el riesgo de barrerlo. Espero que esta información les sea útil.